Muy buenas noches, bienvenidos al banquillo, gracias por estar con nosotros. Hoy vamos a revisar la situación económica y financiera de nuestro país, cómo estamos cerrando el año, las grandes expectativas para el 2022, dónde habrá una nueva administración de país, todos estos temas con el doctor Ricardo Matamoros, que actualmente se desempeña como director del Centro de Investigaciones Económicas de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras. Recién se ha presentado un informe que deja grandes hallazgos, doctor Matamoros, de cómo está la situación financiera de Honduras y, debemos decirlo, no es nada halagüeña, hay enormes dificultades. Y este diálogo de hoy lo quiero iniciar con el tema del endeudamiento, de los compromisos que se están adquiriendo para pago de sueldos y salarios, que esto está engrosando enormemente el gasto público del país. Buenas noches, gracias por estar con nosotros. Buenas noches, Cheno, gracias por esta invitación y compartir con su auditorio estos conocimientos desde los estudios que hemos hecho en la Universidad Nacional. Definitivamente sí, el tema, por ejemplo, del endeudamiento, pues es de todos conocido que ya estamos por encima del 60% del Producto Interno Bruto. Nosotros siempre decimos desde el instituto que hay un margen todavía de maniobra, pero sí estamos observando y desde nuestros análisis que la utilización de estos recursos no es de repente la más adecuada. No, ahí discrepamos, por ejemplo, ahí tendría que ver con el tema de términos. Cuando nosotros hacemos énfasis en términos de en qué se deberían utilizar estos recursos, debería ser para la inversión en infraestructura. Y decimos la palabra infraestructura, infraestructura productiva, porque lo que ocurre es que lo que se pone en los renglones como inversión en el presupuesto, por un tema de conceptualizaciones, hay mucho que tiene que ver con inversión social. En inversión social entonces están todos los programas sociales, están también algunos renglones de sueldos y salarios que son catalogados como estratégicos por su impacto, ¿verdad?, en la economía y en la dinamización. Entonces entramos en un juego que, insisto, sin tener que demeritar, son conceptos y son metodologías, por ejemplo, internacionales, pero que el hecho al final es que terminan siendo, desde el punto de vista macroeconómico, crudamente gasto corriente, ¿no? Nosotros entonces señalamos, si nos vamos a endeudar, deberíamos de endeudarnos entonces para inversión en infraestructura e infraestructura productiva. Hay áreas del área agropecuaria, plantaciones de banano, plantaciones de palma, plantaciones de café, todavía afectadas por ETA y IOTA el año pasado, en términos de acceso a caminos que todavía los caminos no han sido, un año después, no han sido reparados. Y esto que estamos en plena cosecha ya, sobre todo en el tema de café. Eso por un lado. Y por el otro, nosotros hemos venido señalando en muchos medios, hay que aprovechar la subida de los precios internacionales de las materias primas que ya se están viviendo y que posiblemente dure 1 o 2 años más. Van a subir los precios de café, van a subir los precios de banano, van a subir de los principales productos que nosotros exportamos. Es de aprovechar, ¿no? Insistimos entonces en hacer entonces el match, ¿no?, entre inversión en infraestructura para poder sacarle provecho, ¿no?, a esa subida de precios. Pues entre más vendamos, más divisas vamos a poder obtener, vamos a generar más empleo, vamos a poder generar más divisas, por ejemplo, para fortalecer la economía, ¿no? Ese tipo de cosas de poder utilizar el endeudamiento de una forma estratégica, ¿no?, que nos permita no solamente gastarlo de una vez, sino que nos permita generar procesos multiplicadores de la economía. Y este proceso de investigación que ustedes ya lo han concluido y que lo exponen a la ciudadanía, ¿lo tienen claro los políticos? Porque aquí está un concepto claro, infraestructura productiva, y nos ha dado áreas puntuales. Sobre eso habrá que trabajar ya en enero, el 29 de enero, si todo se aclara y la elección es transparente, para arrancar un proceso de transición de gobierno. Sí.
Definitivamente, pues, nosotros como universidad publicamos, enviamos nuestros estudios cuando nos invitan, por ejemplo, a foros de comparecencia. Desde hace algún tiempo para acá ya no hemos tenido la opción, de repente por el tema del clima electoral, ¿verdad?, de poder acceder, por ejemplo, a las autoridades. Pero desde los de espacios como este, de los medios institucionales, desde la rectoría, por ejemplo, se envían todos estos informes, por ejemplo, a las autoridades con el afán de contribuir, ¿no? Aquí está, por ejemplo, los aportes, los análisis que la universidad hace desde la evidencia y desde el método científico. Los tecnócratas esto lo tienen claro y Sí, los hay en todos los partidos políticos. Aquí claro. no vamos a venir con la excepción de que el Partido Liberal no los tiene, que Libre no los tiene, que el Partido Nacional no los tiene. Son los que tienen opción de llegar al poder. Siente que lo están dejando de un lado, que más están buscando otro tipo de conceptos por ahora, pero que sí saben de esto, obvio. Se lo voy a contestar con la respuesta de 133 expertos, empresarios de todo el país, académicos, que nosotros entrevistamos al inicio del año respecto a, y presentamos muchos datos y, por ejemplo, para discutirlos. Uno de los grandes, por ejemplo, de las grandes conclusiones de los problemas que hay salió como la falta de voluntad política. ¿Sí? Esa falta de voluntad. Se conoce la información, se sabe qué hacer, pero hace falta la voluntad para tomar las decisiones que se tienen que tomar. No se hace. No se hace. Y con este panorama, entonces, ¿qué nos depara? Sobre todo, doctor Matamoros, por la exigencia que se tiene no solo de Honduras, del mundo en mejorar la productividad, ojo, en tiempo de pandemia. Aquí como que esto a veces se nos olvida cuando entramos a la discusión de temas estrictamente políticos. Sí. Antes de comenzar el programa comentaba algunos datos con usted. Hicimos una encuesta, por ejemplo, a más de 18,000 familias a nivel nacional, el 95% de los municipios del país en el mes de septiembre. Una encuesta económica. Y algunas de las preguntas eran acerca de las expectativas. Más del 52% de estos hogares a nivel de todo el país piensa que en los próximos 6 o 12 meses la situación económica va a estar peor. Y cuando le preguntábamos por el clima político, casi el 70% de la población de los hogares decía que pensaba que en los próximos 6 y 12 meses la situación iba a ser peor. En ese sentido, aquí hay un llamado para dos grandes grupos, ¿no? Una es pues para nuestros candidatos y candidatas, ¿no? En términos de esto hay que tomárselo en serio. En realidad, en Honduras es un país de multicrisis y lejos de, no se trata de ser pesimistas y no se trata de echarnos a llorar, de lo que se trata es entonces qué soluciones vamos a emprender para poder resolver todos estos problemas. Eso por un lado. Y por el otro lado, en la población, ¿no? También lo hablábamos en el último ejercicio electoral, arriba del 50%, alrededor del 53% de las personas, de los ciudadanos que podíamos ir a votar, no fueron a votar. ¿No? Yo sí fui. No fueron a votar. ¿No? Y eso, por ejemplo, es algo grave, porque quienes tomamos las decisiones, si del 100%, del 80%, del 90% de la ciudadanía va a votar, este ejercicio de ir y decidir quiénes van a ser los diputados que me van a representar, el alcalde que quiero que dirija los designios de mi municipio o el presidente de la República, es una decisión nuestra. También es un llamado al pueblo hondureño para decirle, ojo, todos estos grandes problemas no los debería de resolver solamente el gobierno, que ese es otro gran problema de enfoque, ¿no? El tema de vamos a elegir a quien resuelva nuestros problemas. Los problemas de Honduras son tantos que solamente los vamos a resolver si concursamos todos, pero obviamente necesitamos liderazgos. Y esos liderazgos son los liderazgos que necesitamos, por ejemplo, en el Congreso, en la presidencia y en las municipalidades. Entonces es un llamado, por ejemplo, a la población desde la academia. De hecho, en el último boletín de la universidad que publicamos la semana pasada, hacemos un llamado, por ejemplo, a la población en ese sentido, ¿no? En ser conscientes que esto no solamente, votar no solamente es un derecho, sino que también es un deber y una responsabilidad.
Muy bien, está con nosotros el director del Instituto de Investigaciones Económicas de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras, Ricardo Matamoros. Vamos a una pausa, ya regresamos. Seguimos esta noche al banquillo con el doctor Ricardo Matamoros. Bueno, vamos a ir por partes. En estos sondeos, en estas consultas de ustedes para tener un panorama claro de cómo está la economía de nuestro país. Dos áreas, lo urbano y lo rural. ¿Qué han encontrado en lo rural? Ahora hay menos gente en esa área que en lo urbano, es donde está la mayoría. Hace 20, 30 años atrás era al contrario. Honduras era el país o de los países más rurales de América Latina. Sí, sí, de acuerdo. De hecho, esas cifras lo confirman el Instituto Nacional de Estadística, ¿no? Ya en el último censo, por ejemplo, que se hizo, ya se miraba ese viraje y en los últimos años no ha hecho más que crecer, ¿no? Depende de las cifras que uno mire, podríamos decir alrededor del 55%, por ejemplo, ya de la población habita en las ciudades, ¿no? Solo en otros elementos que es más grande lo rural. Entonces, bueno, ya ahí a esos no nos analizamos nosotros. Pero, por ejemplo, el tema de... Aquí hay dos fenómenos, ¿no? Uno es que las cabeceras departamentales, eso no solamente sucede a nivel de Tegucigalpa y de San Pedro Sula, ¿no? Sino que también a nivel de las cabeceras municipales. Estas ciudades han crecido, ¿no? Y entonces ahora tenemos más ciudades, las famosas ciudades pequeñas, ¿no? Que también reciben estos flujos migratorios de las áreas rurales de sus mismos departamentos, ¿no? En búsqueda de mejores condiciones de vida, principalmente con lo que tiene que ver con acceso a servicios de educación, servicios de salud, o buscando oportunidades de empleo con ingresos superiores, ¿no? Aquí hay unas cosas bien interesantes que se dan y uno dirá, pero ¿por qué se viene, por ejemplo, alguien del campo a la ciudad a vivir en condiciones de hacinamiento, por ejemplo, en los cinturones de pobreza que hay en nuestras grandes ciudades, ¿no? Lo que ocurre es que cuando uno mira, por ejemplo, los niveles de informalidad, aún los ingresos, ¿sí? Resulta que es mucho más probable, por ejemplo, que una persona aún viviendo en la informalidad, o sea, un trabajo, venta ambulante, por ejemplo, o trabajando en algún lugar aún sin un contrato, pueda tener un nivel de ingreso, por ejemplo, mejor que el que podría tener en el área rural trabajando, por ejemplo, en el campo. O sea, lo que da cuenta es que los salarios en el área rural, por ejemplo, son muy bajos. Esto no es una condición específica, exclusiva, por ejemplo, de Honduras. En realidad pasa en toda América Latina. De hecho, América Latina es la región del mundo más urbanizada, pero más urbanizada por estas condiciones que acabo de mencionar, no porque nuestras grandes ciudades y capitales son las más modernas y más sofisticadas, sino que se repite prácticamente este patrón de los cinturones, ¿no? De pobreza, estos barrios, por ejemplo, que se forman alrededor de las ciudades y que no tienen acceso, por ejemplo, a todos los servicios básicos. Generando una gran caída en la productividad agrícola. En la producción agrícola, sí. En la demanda del mundo. Sí, sí, definitivamente. ¿Esto qué tanto nos está generando afectaciones en tiempos que apostamos a la recuperación y cómo volver mucha más dinámica la economía, haciendo conciencia en ese ciudadano que en el campo puede estar el éxito, que es es una de las grandes apuestas en el Banco Mundial, por citar un referente para el mundo? Ir Claro. al campo. Claro, claro. Lo que pasa es que, miren, aquí hay varias cosas, por ejemplo, que hay que tocar. Porque cuando uno dice, ok, volver al campo, por ejemplo, y regresar al campo, y más ahora en estos momentos, como usted dice, por ejemplo, en temas de un escenario de recuperación. Pero ¿a qué campo, no? Insistimos, los salarios, por ejemplo, son muy bajos, pero es porque los niveles de productividad de nuestro agro son muy bajos. De hecho, el gran problema desde hace años que está teniendo los cultivadores, por ejemplo, de café, de caña de azúcar, por ejemplo, es que les hace falta mano de obra. De hecho, ¿no? Tenemos ciudadanos nicaragüenses que tienen que venir por algunos meses a los departamentos de Choluteca, del Paraíso, por ejemplo, a trabajar porque los empleadores hondureños no encuentran mano de obra. Miren, aquí vamos a poner un ejemplo.
Si yo le pregunto a usted, ¿sabe cuál es el segundo país del mundo que exporta alimentos? Posiblemente Estados Unidos es el primero. Uno podría pensar un país como Brasil, por ejemplo, ¿no? Con vastas extensiones agrícolas. El segundo país exportador al mundo de alimentos es Países Bajos, en Europa. Un país que tiene la extensión territorial de aproximadamente Olancho y Gracias a Dios. ¿Cómo es posible que un país tan pequeño pueda producir casi lo mismo que produce Estados Unidos en términos de alimentos? Que es como el equivalente, es el Harvard, por ejemplo, de la innovación en la agricultura. Entonces, aquí cuando decimos, tenemos tierra, por ejemplo, para la agricultura, para la explotación de bosque, etcétera, sí, pero es que pensamos en una explotación de bosque y en una explotación a la agricultura, igual que como lo hacíamos hace 50 y 60 años. El gran problema que hemos tenido es que todo lo queremos para allá, que si invertimos hoy, mañana queremos la producción. Y estos son procesos a mediano y largo plazo. Y principalmente que hay que planificarlo. O sea, hay que diseñar la política pública y hay que planificarlo. Usted necesita formación. ¿Necesita formación para cultivar maíz? Sí, si lo quiere hacer, por ejemplo, con tecnología. Y con tecnología que no es cara, ¿verdad? A veces la gente cuando piensa tecnología, ay, es que estamos hablando de cosas como muy caras. No. De hecho, ahora con este tema de celulares y chips, etcétera, o sea, hay cualquier cantidad de tecnología que es sumamente accesible. Claro, hay que planificar, ¿no? Hay que planificar, va de mano, por ejemplo, lo que habíamos hablado. ¿Se ocupa formación profesional para el agro? Sí. En otros países, por ejemplo, usted necesita, es formación, obviamente básica, profesional, ¿no? Y vocacional para esos campos. ¿Podemos regresar? ¿Tenemos, por ejemplo, los recursos naturales para poder hacerlo? Sí, pero necesitamos planificar. Una vez hagamos eso, ¿no? Una vez hagamos eso, entonces los niveles de productividad se van a elevar. Y eso posibilitará lo que usted decía, las posibilidades de éxito, ya sea que yo sea un productor o sea que yo trabaje en el campo, ¿no? Y son fórmulas, por ejemplo, que en otros países ya han sido probadas. Nosotros ya tenemos los recursos naturales. ¿Qué nos hace falta? Es planificar y organizar una real política, ¿no? De agro. Pero en ese sentido, eso no es de darle un bono al agricultor, ¿verdad? Y decirle, tenga aquí la urea, ¿verdad? Tenga aquí el abono, tenga aquí la semilla mejorada y siémbrela, ¿verdad? No. No es así. O tenga este dinero y cultive. No es así. ¿Y habrá forma cómo cambiar el chip de los que nos pueden dirigir en los próximos años con estas políticas? Porque aquí parece que esos programas sociales es la de no acabar. Que no es que se satanizan, todo mundo tiene el derecho. Claro. Pero cambiar, innovar, como usted está señalando, y tener estos ejemplos de Holanda. Sí, y ya uno lo puede ver, por ejemplo, en algunos países de América Latina, en el mismo Costa Rica, ¿no? Uno puede ver, si uno analiza el caso de Costa Rica en los años 90, era un país, por ejemplo, que estaba perdiendo sus bosques en términos de deforestación casi igual que Honduras, ¿no? La Stone Container, por ejemplo, que fue un caso muy famoso y sonado aquí. Que de aquí la corrieron. La corrieron porque el contrato que se estaba firmando, ¿no? Era un contrato en realidad, si uno analiza el contrato que estaba firmando aquí con el contrato que fue a firmar a Costa Rica estaba buscando empresas que aprovecharan el bosque, pero primero que reforestaran. Fue allá y allá le hicieron otro contrato muy diferente al de acá. Entraron allá y le pusieron las reglas claras de qué es lo que tenía que hacer y allá está. Y reforestaron. Primero reforeste y después entonces aprovecha el bosque y allá está. Y Costa Rica, por ejemplo, recuperó más del 40% de sus bosques que habían sido deforestados en los años 90 a este momento, ¿verdad? Más del 60%, por ejemplo, de su territorio es bosque, área protegida, etcétera, pero lo utiliza con innovación, insistimos, la gente cree que es, no, pues tienen ahí los árboles y todo, no, innovación, creatividad, se puede. Y si no, miremos los casos en Honduras. Hay industrias como la industria de la tilapia, del camarón, de la palma africana, que son industrias agropecuarias, que claro, como están concentradas en el sector privado, que sí invierten en innovación, en investigación, en tecnología, insisto, no son tecnologías avanzadas, ¿no? Pueden entonces tener unos niveles de productividad que pueden competir en los mercados internacionales. Bueno, y entonces, ¿qué hacer? Porque ya vimos una ruta que se puede trazar para el área rural, que con el urbano, porque aquí estamos llenos y las ciudades, citemos
Tegucigalpa y sus alrededores. Igual el Valle de Sula con su ciudad satélite San Pedro Sula. ¿Qué hacer para encontrar soluciones a las grandes crisis y dificultades que hoy mismo estamos atravesando? Mire, también lo hemos estado señalando desde hace algunas semanas nosotros. No se puede improvisar. En Honduras solemos improvisar. Y a veces es entendible, ¿no? Como tenemos tantos fuegos, pues hay que apagar los fuegos y estamos todo el tiempo, ¿verdad? Se nos van 4 años apagando fuegos y nunca entonces pensamos en el futuro, ¿verdad? En que lo que estamos viviendo hoy en términos, por ejemplo, de pobreza o en términos de desempleo, pudimos haber tomado las decisiones hace 20 años. Hace 20 años para no estar en el punto que estamos hoy. ¿A qué queremos llegar con esto? Hay que aprovechar, otra cosa que nosotros hemos cuestionado es esta idea siempre de estar deshaciendo lo que hizo el otro. Y entonces... Que esto sí es muy común en el país y de pronto se presenta con mucho mayor énfasis cuando encontramos cambio de gobierno de partidos. Por cambio de partido. Es decir, hoy está... el liberal, mañana ve el nacionalista, puede llegar libre. Nos olvidan. Puede llegar el Partido Nacional, de repente continúa, pero las tendencias es cambiar todo. Sí. Pero de hecho, en los últimos 12 años, por ejemplo, hubo un cambio. Hace 8 años, por ejemplo, hubo un cambio total de una ley, por ejemplo, que desde el punto de vista como economistas, ¿no? Y desde el punto de vista del instituto, por ejemplo, es clave. Y es, aprovechemos lo que ya está. Si ya se aprobó la ley, por ejemplo, que es ley, ¿verdad? De Plan de Nación, Visión de País. De hecho, ahorita corresponde en el año 2022 elaborar el nuevo Plan de Nación. Ya está la ley ahí está. Manda que hay que hacer y que las políticas públicas de Honduras, el sector público, deben orientarse con base a un plan. El próximo plan, según la ley, tiene que elaborarse en 2022. Es la oportunidad para elaborar un Plan de Nación 2022-2030. Estamos a 2030 con la agenda de los Objetivos de Desarrollo Sostenible. La cooperación internacional en este momento se está orientando hacia esa meta. Sentarnos y planificar y decir, esto es lo que vamos a hacer en los próximos 8 años, porque aquí es donde queremos llegar en 8 años. Quien diga que en 4 años lo puede hacer, no se pueden hacer. Las grandes transformaciones del país en 4 años se pueden hacer. O cambiando o improvisando, o teniendo solo una visión. Esto es una oportunidad, por ejemplo. El Plan de Nación, hay toda una estructura, por ejemplo, para hacerlo. En el caso de Honduras, y lo hablábamos, por ejemplo, las capacidades tecnócratas, por ejemplo, en el país existen. Hay que poner, por ejemplo, a la gente que tiene las capacidades para poder tomar las decisiones. Está con nosotros el doctor Ricardo Matamoros, director del Instituto de Investigaciones Económicas de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras. Una pausa y ya regresamos. Está con nosotros Ricardo Matamoros. Hablando de esa visión de país, si tenemos a las personas adecuadas, si existen ya los proyectos y revisamos que las capacidades nos permiten ponerlas en marcha, ¿cómo quitarnos de encima el tema clientelismo político, que ha sido el gran fracaso de muchas naciones? Porque aquí, ahora que justamente vamos a elecciones, se va con mucha esperanza a votar porque quiero formar parte de esa estructura de Estado y debemos decirlo, aspiro como desempleado que estoy a una chamba dentro de la administración pública o a que se generen las condiciones para trabajar con el sector privado. Sí. Antes de eso quisiera mencionar, acabo de recordar un dato ahora que con la introducción que acaba de hacer. En esta encuesta que hicimos de los más de 18,000 hogares a nivel del país, preguntábamos por el nivel de confianza en algunas instituciones. O sea, qué tanto confiaban, ¿no?, en ciertas instituciones. Las 3 instituciones que están en el peor nivel, ¿verdad?, arriba del 90% en que no confía nada, es en el último lugar. Los partidos políticos. Es la institución de menor credibilidad en estos 18,000 hogares
a lo largo del país. Luego están los organismos electorales, preocupante, pero eso significa que entonces el nivel de confianza, por ejemplo, en los nuevos organismos electorales, lo hicimos en septiembre, esas son las O segundas. sea, esto es fresco. Sí, sí, eso, de septiembre. Y el tercer lugar, el gobierno. O sea, el aparato gubernamental como tal. Gobierno, organismos electorales y partidos políticos. Esto, por ejemplo, es sumamente grave desde el punto de vista, entonces, de legitimidad y del punto de vista de confianza en nuestras autoridades. Esto debería de ser un llamado de atención. Con este dato, entonces, no hay por qué alarmarse cuando se refleja ahora mismo, y esto compensa lo que usted nos expone, el nivel de abstencionismo que hoy se está reflejando de cara al proceso de el 28 de noviembre. Sí. Sí. Entonces se vuelve un círculo vicioso, ¿no? Porque entonces, como no confío, como no creo, entonces no voy a votar, pero el sistema continúa y al final alguien va a salir electo. Entonces se crea un ciclo vicioso, por ejemplo, que lo que está debilitando entonces es las posibilidades, para contestar a su pregunta, entonces de llegar a la construcción de estos grandes acuerdos. Y aquí entonces vamos a estos hallazgos de esta investigación, el diagnóstico de crecimiento inclusivo que yo le mencionaba, la falta de voluntad política. Y la segunda razón, por ejemplo, que aparecía ahí como clave que podría, por ejemplo, desatar cambios significativos, es la necesidad de coordinación entre el sector público y el sector privado. Y eso es algo que desde la academia y desde el instituto lo vemos con mucha preocupación. ¿Por qué? Porque lo que estamos viendo es cada vez más polarización. Nosotros y los otros, ¿verdad? Y entonces este es el discurso que vende y en ningún momento vislumbramos, ¿verdad?, una postura de, no, ¿cómo vamos a enfrentar todos estos grandes problemas? ¿No? El discurso de, es que los grandes problemas son la culpa de los que están y entonces si los que están dicen, entonces no, es que los que vienen o los que quieren, entonces más bien van a hacer esto peor. Entonces ese discurso, por ejemplo, en realidad es una vía que no nos lleva a ningún lado ni nos va a llevar a ningún lado. La necesidad, ¿cómo podríamos aprovechar este tipo de instrumentos? Como usted menciona, por ejemplo, de la planificación, solamente con los grandes acuerdos. Solamente con grandes acuerdos. Y ahí deberíamos de estarle apostando, por ejemplo, a la población hondureña. Y advierte que hay empatía para que se den esos grandes acuerdos o vamos a una polarización aún mayor. Por parte de nuestros candidatos. Es que aquí lo primario por lo que tenemos enfrente es entre los políticos y el sector que está invirtiendo y apostando ahora mismo, el privado. Al final este debe ser un binomio clave para un año que no es nada favorable en materia fiscal, en materia de inversión, como se está planeando en Honduras. Sí, sí, sí. Nosotros, pues la verdad es que nosotros no somos un instituto, ¿verdad?, de análisis político, pero por lo menos lo que se puede visualizar es que no hay ese ambiente, por ejemplo, de grandes acuerdos. Más bien es un tema de cuando se reúnen, por ejemplo, con el sector privado, es más como, ok, para que estén tranquilos de cuál es la ruta, etcétera, pero no hay grandes propuestas, ¿no? No hay, por lo menos en este momento, por lo menos que sean públicas, de decir, sector privado, nos vamos a sentar con ustedes y con ustedes vamos a construir, ¿verdad? No vislumbramos eso. Y esto, por ejemplo, es lo que se necesita. Bueno, ¿cuáles son las creíbles para, en base a ese conocimiento que ustedes han proyectado de esa encuesta, permita buscar rutas de solución? Entidades que sí son creíbles, ¿qué reflejó? Aparecieron, por ejemplo, las universidades. Lo que pasa es que no aparecieron curioso. De hecho, eso suele ocurrir en otros países. No aparecieron, por ejemplo, en los primeros lugares instituciones públicas. O por lo menos estatales, gubernamentales, tomadores de decisiones. Aparecieron las universidades, aparecieron las iglesias. Si me deja ver aquí los datos porque son varios, perdón. En tercer lugar aparecieron los maestros. En cuarto lugar, interesante, aparecieron los bancos, ¿no?, como entidades en las cuales la sociedad cree. En el quinto lugar aparecieron las empresas. Y luego la empresa privada, luego las redes sociales, el ejército y hasta después los sindicatos.
Bueno, este es un tema interesante porque ahí me menciona entre las creíbles a los maestros que tienen que jugar un rol clave el otro año porque ya no hay tiempo para más en decir sigamos en la virtualidad, que no han estado en la totalidad, debemos decir. Los semipresencial y lo presencial es innegociable para quien gane la elección. Decisión por país. Sí, de acuerdo. Y eso es lo mínimo. Eso es lo mínimo. En los otros dos estudios que hemos realizado, el análisis de sistemas de mercado y el de crecimiento inclusivo, apareció en ambos estudios, uno es macroeconómico y el otro microeconómico, que la necesidad de una reforma educativa integral, lo hemos hablado con usted en este programa, también es clave si queremos resolver el problema del desempleo, si queremos resolver el problema de los bajos niveles de salarios y si queremos resolver el problema de la migración. Pero no es una solución popular ni es una política pública popular. Uno, por lo complejo que es echarla a andar. Y dos, es porque los efectos de una reforma como esa no se miran en el corto ni en el mediano plazo, se miran en el largo plazo, pero lo necesitamos hacer. Es urgente. Los presupuestos deben ser claves para el sector educativo en el marco de esta gran reforma que se plantea, sobre todo porque sale como reflejo que las universidades salen como instituciones creíbles y muy cerca están los docentes, los maestros. Sí, sí, sí. Ahí hay algo, un tema muy interesante, ¿verdad? Que habría que analizar desde el punto de vista, por ejemplo, de la generación de los acuerdos, ¿no? Eso significa que en otros países ha ocurrido, ¿no? El que estos actores pudiesen surgir, por ejemplo, como interlocutores, facilitadores del diálogo, lejos de tomar partido, que eso sería un error, ¿verdad? Que este es otro punto clave, porque siempre está aquello de que por el sesgo o porque este estuvo con aquel partido y no me siento con él a conversar. Que de pronto esos han sido los grandes errores de país, porque alguien no simpatiza con mi ideología, no lo tomo en cuenta. Es momento para una transformación, un cambio real de esto, que uno de izquierda se siente con uno de derecha. ¿Es posible pensar en esto ya en el próximo diciembre? Es posible, sí. Si hubiese la voluntad, sí. Si lo quisiéramos hacer, sí. Sí, nuestros candidatos y candidatas antepusieran y dejaran de poner los intereses personales y de partido y esos los pasaran al último nivel y pusieran, por ejemplo, anteponer la visión y el interés por el país, por servir, ¿no? El empleado público, por definición, debería ser un servidor público. Siempre pongo el ejemplo de Estados Unidos. Uno mira, por ejemplo, las grandes diferencias que tienen en términos de política económica, de política social, etc. Y uno mira, por ejemplo, cuando cambian, ¿no? Cuando cambia un partido a otro, muchas promesas que se dicen de que voy a quitar este programa u otro, no los logran quitar. ¿Por qué? Porque al final cuando se sientan y se hacen los análisis y se dicen, no, este programa, aunque no me guste, aunque yo no esté de acuerdo, pero es un programa bueno, es una buena política pública y permanecen esas políticas, ¿no? Eso pasa, por ejemplo, en otros países. En América Latina pasa en algunos países, Uruguay, Costa Rica, por ejemplo, son de ese tipo de países en los cuales entonces la conciencia, ¿verdad?, de la clase política es una conciencia completamente diferente, ¿no? Donde el interés del país es el primero y hay todo lo demás, que si soy de izquierda, que si soy de derecha, que si soy de X partido o de Y partido, o que voy a ganar yo, ¿verdad?, de si apruebo esto o no, eso pasa, tiene que pasar a un segundo plano. Pero también eso pasa por a quienes vamos a elegir nosotros como ciudadanos y ciudadanas. Muy bien, está con nosotros Ricardo Matamoros. Vamos a una pausa, ya regresamos. Seguimos al banquillo, está con nosotros Ricardo Matamoros, director del Instituto de Investigaciones Económicas de la UNA. Bueno, ya el presupuesto de la República se discute en el mes de diciembre. Todos apuestan a que sea una decisión de la nueva administración,
seguramente vendrá la reformulación si se aprueba en el fin de año. ¿Qué puntos deben ser claves y observados con mucha dedicación para que estos niveles de endeudamiento no sigan disparando eh, los compromisos con nuestros acreedores? La tarea no es nada fácil. De hecho, las nuevas autoridades tienen que elegir a un equipo técnico muy bueno. El equipo técnico que está en la Secretaría de Finanzas también lo es, pero se necesita pensamiento estratégico, ¿no? Al presupuesto, por ejemplo, hay que entrarle al detalle, hay que entrarle como con bisturí, decimos nosotros, le digo a mis estudiantes, porque en lo que hay que pensar es en decisiones difíciles. Es que el problema del presupuesto es hay que pagar un costo político. ¿A qué le llama desde el punto de vista de la academia decisiones o determinaciones difíciles dentro de ese ejercicio fiscal? La parte del control de gasto, del gasto público. Definitivamente son unos renglones, por ejemplo, que se han estado disparando, por ejemplo, sistemáticamente en los últimos años. El gobierno, el aparato gubernamental no ha hecho más que crecer y entonces reducir gastos implicará entonces reducir planillas o no hacer nuevas contrataciones, reducir renglones, por ejemplo. Ahora, por ejemplo, que con la pandemia hay muchos renglones de gastos, por ejemplo, de lo que se llama otros gastos, que a veces son muchos millones de lempiras que no se han estado realizando en el sector público. Podría, por ejemplo, cerrarse, lo que nosotros llamamos un candado fiscal, ¿no? Y decir, ok, aunque vamos a regresar a la presencialidad, pero todos esos gastos, por ejemplo, no se van a poder ejecutar. La revisión, por ejemplo, por cada una de las dependencias de planillas, por ejemplo, insisto, es un costo político que hay que pagar, por ejemplo, para poder hacer. Este es un tema que los políticos no lo tocan por nada del mundo. Claro. Pero una realidad diferente será cuando ya sean gobierno. Y hay que verlo. Es que el problema está en que si seguimos haciendo más de lo mismo, podría ser, es esto de estar tirando la pelota, ¿verdad? Que la pelota avance y que la pelota avance. Entonces, es más fácil seguir por el lado del financiamiento o seguir por el lado de la recaudación. Es que es el problema. Entonces, históricamente lo que ha ocurrido es que lo último que se quiere hacer, y eso pasa en casi todos los gobiernos de América Latina, ¿no? Lo último que se quiere hacer es tocar el gasto, porque eso tiene costo político, ¿no? Entonces, pero si queremos, por ejemplo, resolver el tema de reajustar la deuda, nosotros le hemos apostado, por ejemplo, que estamos en una ventana crucial. Si hacemos, por ejemplo, un buen plan de nación, si hacemos, por ejemplo, y demostramos ante los organismos internacionales un verdadero compromiso por organizar, por ejemplo, o reestructurar, no digamos organizar, ¿no? Porque es organizar, está reestructurar, por ejemplo, las finanzas públicas desde el punto de vista de ser más austero, etcétera. Podríamos apostarle, por ejemplo, a una reestructuración de deuda, tal vez ya no una condonación, pero una reestructuración de la deuda externa de Honduras que nos permita entonces restarla y si lograríamos un segundo beneficio, lograríamos entonces reducir ese costo por servicio de la deuda que no has dejado de crecer, ¿no? Eso, y si a eso le sumamos, por ejemplo, el buen trabajo que se ha estado haciendo con el mejoramiento de la forma de recaudación, ¿no? Si uno ataca los tres frentes, usted en 1 o 2 años puede lograr resultados, por ejemplo, muy significativos que le permita financiar la inversión que necesita precisamente para lo que habíamos hablado de reactivar algunos sectores económicos. ¿Y cómo entender el pensamiento de los acreedores, sobre todo el Fondo Monetario Internacional, que cuando viene y revisa ciertos renglones de la ejecución presupuestaria, siempre ponen quejas, pero cuando el gobierno las ejecuta contrario a esa observación que han dicho ellos, callan? Sí, es que mire, a veces creo que a los organismos internacionales les damos un papel, en Honduras les hemos dado un papel más allá del que ellos tienen. Ellos sí, por ejemplo, son fuertes cuando hacen algún tipo de observaciones para aprobar, por ejemplo, algún tipo de convenio, de un contrato, perdón, de préstamo, ponen algún tipo de condiciones, etcétera, obviamente para asegurar
el pago, ¿no? Debemos recordar que los organismos internacionales nos prestan dinero de otros países, no es de ellos, es de otros países, y que al final de cuentas ellos tienen que ser estrictos, por ejemplo, en esos temas. Luego, cuando no se cumplen ciertas condiciones, en realidad los organismos internacionales no tienen tanta fuerza y tanto poder como, y mucho menos ahora, eso tal vez allá en los años 80, los 90, inicio de los 90, como para poder decirle al gobierno, ¿verdad? Usted está mal y le voy a congelar estos. Entonces, en realidad no tienen tal poder, ¿verdad? Y eso nuestras autoridades lo saben, ¿no? Una vez usted le aprobaron el préstamo y si usted lo quiere utilizar de alguna otra forma, hay formas, por ejemplo, de poder utilizarlo de repente o justificar que se va a utilizar en otros renglones, por ejemplo. Bueno, ahora las grandes justificaciones todas van al COVID. Y así han aparecido casos como el de los hospitales, etcétera, etcétera. Un tema que de pronto para muchos dice ya aburren preguntando eso los comunicadores. Pero le traslado este interrogante, el caso de la NE, que eso sí merece un tema aparte para quien gane. Sí. ¿Cómo se deberá manejar? Porque aquí el nivel de endeudamiento, esto no es ni siquiera de meses, esto es diario. Y diario y en millones. Sí. Definitivamente es un tema clave. Si queremos, por ejemplo, esto va amarrado con el tema de reestructurar las finanzas públicas. Definitivamente, si no toca el tema de la ENE, no, digámoslo así, no hace nada. Esto es primario. Sí, sí, claro. Primero la ENE y después lo demás. Pero el tema de la ENE, sin ser, por ejemplo, un experto en el mercado energético, pero por lo menos desde el punto de vista estructural y su efecto en la economía, el tema de la ENE es similar al tema de las finanzas públicas. Un gran error es atacarlo solo por un lado, ¿no? Que si solo por el lado de la reducción de las pérdidas y por lo tanto, entonces en la recaudación, por ejemplo, por cobro de factura, eso no es suficiente. Ya el tema, por ejemplo, ni modo, ya llegamos a un nivel, nosotros como instituto hace algunos años proponíamos que estábamos a tiempo para cambiar el modelo, por ejemplo, de la ANE hacia una empresa pública, por ejemplo, como eficiente, con un modelo de negocios. Ya a estas alturas estamos pensando de que ha pasado tanto y los niveles de endeudamiento son tan grandes que ya por más eficiente que sea la administración, de repente ya no se tenga ya no se pueda recatar y ni modo, hay que aplicar, ya tenemos la ley, el marco jurídico, parece haber un acuerdo entre el sector privado, técnicos del sector público y organismos internacionales, entonces en proceder a la aplicación de la ley, ¿no? Que es esta división de la empresa en tres empresas y apostarle, por ejemplo, a un verdadero modelo integral es clave, definitivamente. Y esa también ha sido una decisión que tiene un costo político tan grande a nivel de país que por eso entonces hemos estado tirándonos la pelota. Insisto, todo lo que hemos estado diciendo no es algo de hace 4 años, 10 años, 15 años, 20 años, ha sido una constante. Todos los temas que hemos estado hablando de los últimos 40 años, en los cuales hemos tenido vida democrática, ¿no? Uno mira las cifras y las publicamos, ¿no? Uno mira las constantes ahí. No ha habido, por ejemplo, los grandes cambios sociales en los indicadores, por ejemplo, socioeconómicos no han ocurrido, porque los problemas de una u otra manera han seguido siendo los mismos. Entonces, en ese sentido, por último, Roseto, aquí el tema se tiene que abordar no desde un punto de vista político. Esto hay que poner a la gente experta, con planificación, con proyecciones, y hay que tomar decisiones. Esto es como cuando alguien está enfermo, ¿verdad? Y está con apendicitis, está con los dolores, usted le puede dar pastilla, pero lo único que está es aplacando el dolor, pero lo está haciendo peor. Entre más tiempo pase, es peor. En ese momento estamos ya con ese tema. Ricardo, gracias por habernos acompañado. Con mucho gusto. Esperemos ya enero, primero Dios, para seguir hablando de estos temas económicos, ya con una nueva administración de país. Ricardo Matamoros, director del Instituto de Investigaciones Económicas de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras, con nosotros al banquillo. Por su sintonía, muchas gracias.